Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer estar aquí. Muchas gracias, Sion y Antonio, por invitarme a venir y de verdad es que eso, que estoy encantado y espero que podamos aprender juntos. Yo siempre aprendo un montón con vosotros, así que vamos a ver si lo podemos disfrutar. Es un poco ya por la tarde, viernes y esas cosas, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas que ha explicado Antonio que yo a lo mejor puedo ir saltando por encima porque las ha explicado muy bien, pero que es necesario cuando hablas de los diferentes antibióticos que ya se han hablado, ¿no? Yo voy a entrar más a la parte clínica, a la experiencia que hay con estos antibióticos para tratar infecciones por multiresistentes. Ni siquiera vamos a hablar de los ensayos clínicos que fundamentaron las indicaciones, porque sabéis que además los ensayos clínicos están hechos con cepas normal, o sea, con enfermos que no son. Estamos hablando, no, nuevos antibióticos para multiresistentes, sí, y están aprobados para neumonía, sí, pero está hecho con neumonía normal, no está hecho con neumonía, ¿no? Entonces, vamos a intentar darle esta orientación más de qué se sabe hasta ahora de estos fármacos cuando los enfrentamos a los multi-Rs, que es lo que queremos, ¿no? Ceftolozano, tazobactam, ceftazidimabibactam, meropenem-vaborbactam y mepenrelebactam, cefidrocol. Estos 5, ¿por qué? Porque son los que o unos ya están y otros creemos que van a estar pronto, ¿no? No he puesto la erabaciclina porque creo que no va a llegar. Y ejemplos, o el aztreonam-avibactam, que sí que llegará, pero que está todavía en ensayos clínicos y es muy pronto, ¿no? Ceftolozano, tazobactam, gran afinidad por las PDPs, especialmente por aquellas que están presentes en Pseudomonas aeruginosa y es muy estable frente a beta-lactamasas de tipo AMC y además penetra mejor en los gram negativos y su Han silenciado al ponente. Ahora.
Los multiresistentes son difíciles de meter en ensayos clínicos porque son enfermos muy complejos, como bien sabéis. Este es un estudio, bueno, que metodológicamente es aquello que han ido recogiendo los casos tratados, por un lado, con colistina o un aminoglicósido en infecciones por Pseudomonas aeruginosa multiresistente o tratados con ceftolozano o tazobactam, y al final hacen como si fuera un ensayo clínico de 100 por rama. No es un ensayo clínico, insisto, esto es vida real, seguidos prospectivamente, que a criterio de sus médicos se han ido poniendo tratamientos. Son enfermos muy graves, el 70% están en la UCI, 63% están ventilados, 42% en sepsis grave o shock, 52% neumonía asociada a ventilación mecánica, y en la rama de colistina el 72% llevan terapia combinada y el 15% en la de ceftolozano tazobactam, que habla muy a favor de ceftolozano tazobactam en monoterapia, al menos en este estudio. ¿Por qué? Porque la tasa de curación clínica es del 81% en comparación con el 61% en colistina. La mortalidad, el 20%, otra vez se repite, 25% en colistina, aquí le sale más bajo que a nosotros, aunque no hay diferencias significativas, y el daño renal, ¿no? Con lo cual, cuando tú enfrentas un beta-lactámico nuevo, muy activo, frente a colistina, que también es muy activa y tiene un espectro muy amplio para multiresistentes, gana el beta-lactámico por goleada. Siempre que lo comparas, gana el beta-lactámico, porque colistina es peor farmacocinéticamente y porque tiene nefrotoxicidad. Este estudio, perdón, lo acabo de explicar, no sé, porque me he ido para atrás. Un dato interesante que publicaron los del Clinic es que el ceftolozano tazobactam en monoterapia miraron si cuanto más te acercabas a la CMI de 3,4, que aunque sigue siendo sensible, ya no es lo mismo que una CMI por debajo de 1, ¿no? Cuanto más se acercaba la cepa a ese límite de 3,4, la mortalidad aumentaba. A mí este artículo me dejó un poco preocupado porque, claro, todos pensamos que ceftolozano tazobactam pues ya está, ¿no? Es un beta-lactámico y lo vamos a utilizar y va a ir bien, ¿no? O vamos a tener esa mortalidad del 20%. Pero claro, aun siendo sensible, cuanto más te acercas a esa CMI, fijaros cómo la mortalidad sube de un 23% con la CMI de 1, sube a un 60%, en los enfermos que tienen una CMI de 3,4. Por eso nosotros en nuestro centro tenemos un sistema una línea de investigación también en Pseudomonas aeruginosa, que colaboramos mucho con vosotros, con Antonio Oliver y su equipo, en el que tenemos modelos farmacodinámicos, es decir, estudiamos el comportamiento de las bacterias frente a los antibióticos a lo largo del tiempo en modelos bicompartimentales, como puede ser el Chemostat o como puede ser el Hollow Fiber. En este caso, en la cepa ST175, el clon que tenemos también nosotros en nuestro hospital, vimos que ceftolozano tazobactam, él solo en monoterapia, bueno, tenía un efecto, ¿no? Tenía un efecto, bueno, pues digamos modesto, ¿no? En el que realmente había un descenso de la población bacteriana, de la carga bacteriana, bajando de un logaritmo de 8, bajaba hasta un logaritmo de 4, que no está mal. La colistina bajaba de 8 a 3, pero luego volvía a remontar a las 24 horas. En este caso es un estudio, está hecho en un día, es el efecto en un día, en 24 horas. La colistina, digamos, permite, digamos, el recrecimiento de la población bacteriana de nuevo casi hasta un logaritmo, el mismo en el que estaba cuando al principio del experimento, pero cuando combinas colistina con ceftolozano tazobactam se produce un descenso hasta 0 prácticamente, aunque luego hay un pequeño rebote entre 2 y 3 logaritmos. En definitiva, se encuentra un efecto sinérgico o aditivo de ceftolozano tazobactam con colistina en 21 de los 24 aislados estudiados, que estos aislados son del estudio colimero que hicimos también con Antonio Oliver. Ceftolozano tazobactam, además, hemos dicho que tiene el tazobactam para las BLES. Bueno, pues es útil para las BLES. Otra cosa es que no lo queramos gastar para tratar BLES. Pero los datos son muy buenos. O sea, tú cuando miras toda esta serie de 153 pacientes
que la mayor parte eran neumonías, ¿no? Seguidos de infecciones de orina, con un 27% de shock séptico, pues producidas por enterobacterias productoras de BLE. Cuando el tratamiento se hacía, por ejemplo, en caso de bacteriemia primaria, pues tenías un éxito del 87% con ceftriaxona tazobactam frente a SBLES. Cuando utilizabas el tratamiento como tratamiento empírico, es decir, cuando te habías adelantado al tratamiento desde el principio, la supervivencia del 100%, es decir, que es un fármaco que es muy activo frente a beta-lactamasa de espectro extendido, ¿no? Frente a enterobacterias. Bien, esta clasificación ya la ha explicado Antonio. Repasar un poco las tres grandes categorías, las BLES, las carbapenemasas y las metalo-beta-lactamasas, y cómo viene el avibactam. Ya vamos a cambiar de fármaco, vamos a hablar de ceftazidima avibactam. Es un inhibidor de BLES, de AMC y de carbapenemasas serina dependientes, es decir, la KPC y la OXA. Y no es activo frente a metalo-beta-lactamasas, que son las que en el esquema anterior están en amarillo. Ha demostrado ser superior a colistina, aminoglicósidos, a diferentes combinaciones, a carbapenem con aminoglicósido, por ejemplo, en bacteriemias por Klebsiella pneumoniae productora de KPC. No solamente en este estudio norteamericano, sino también en otros estudios como este, que demuestra una supervivencia superior también al comparador en bacteriemias por KPC, y en este italiano, en el que los enfermos que recibían ceftazidima avibactam tenían una supervivencia significativamente mayor. Aquí, en este estudio, el 9% de los casos, es decir, 5, desarrollaron resistencias durante el tratamiento. Y esto es un tema, bueno, un tema preocupante. Muy interesante me pareció este estudio de farmacoepidemiología del uso de ceftazidima avibactam en Norteamérica, muy hace poquito publicado, en el que se ve claramente cómo la utilización, la prescripción de colistina, que es en rojo, disminuye desde el año 2015, empieza a disminuir, ¿no? 2015, 2016, etcétera, hasta 2017, en la que se cruza con ceftazidima avibactam, que en Estados Unidos ya empezó a utilizarse a partir de 2015, empieza a subir, a subir, a subir, y hay un momento en que se entrecruzan, ¿no? O sea, hay una disminución clara del uso de colistina a favor de la ceftazidima avibactam. Y en este estudio, es un estudio de muchos centros, 210 hospitales, una cohorte retrospectiva, el 25% de los casos se utilizaba de manera empírica. O sea, que es un fármaco que, según el lugar en el que te encuentres epidemiológicamente, pues que probablemente valga la pena utilizarlo de manera empírica. No es que yo esté animando a hacerlo, hay que mirar muy bien cuál es la epidemiología local. En España ha habido muchos problemas con KPCs en Andalucía, especialmente en Córdoba, y ellos son los líderes de este estudio, que es el estudio CAVICOR, que es un estudio multicéntrico, retrospectivo, observacional, de tratamiento dirigido con ceftazidima avibactam en infecciones por enterobacterias productoras de carbapenemasas. En total, estudiaron 189 casos tratados con ceftazidima avibactam contra 150 enfermos infectados por estas infecciones por enterobacterias productoras de carbapenemasas, pero que no recibieron ceftazidima avibactam, sino otra terapia, la mejor que había en ese momento. Bien, pues ceftazidima avibactam tuvo una mayor supervivencia con una odds ratio de 0,41, que es una odds ratio muy potente. La odds ratio de 0,41 quiere decir que es un factor de riesgo protector de la mortalidad, mejor respuesta día 21 y mejor erradicación microbiológica. Sí que vieron que tenían mayor mortalidad los que tenían un increment score mayor de 7 y un SOFA alto, que son índices de gravedad, y se entretuvieron a comparar los pacientes con este incremento elevado y la mortalidad, de nuevo, el 21%, 22%, en este caso no es el 20%, pero bueno, es el 22% con ceftazidima avibactam, y no estamos hablando de pseudomonas, contra el 47% con la mejor terapia disponible. Entonces, de nuevo, estos fármacos que vienen y que están ahora a disponibilidad son fármacos que mejoran mucho
los resultados clínicos en comparación con, en este caso, me imagino que con listina. Esto también lo ha explicado Antonio. A falta de Aztreonam avibactam, porque la combinación de Aztreonam avibactam sería muy interesante en lugar de la Aztreonam en la de ceftazidime avibactam, para ser activos no solo contra las carbapenemasas de tipo KPC o serin dependientes, sino también contra las metalo-betalactamasas, y por lo tanto, mientras no se disponga de Aztreonam avibactam, cuando tengamos infecciones por metalo-betalactamasas, la combinación de ceftazidime avibactam con Aztreonam fue superior en este estudio de bacteriemias por metalo-betalactamasas que pues lo que se pudo poner: colistina, tigeciclina, gentamicina, meropenem, fosfomicina, y entre ellos combinados probablemente. En el análisis multivariado de mortalidad, el recibir ceftazidime avibactam más Aztreonam fue un factor de riesgo protector frente a la mortalidad. Por lo tanto, actualmente, para tratar metalo-betalactamasas se recomienda esta combinación, la combinación de Aztreonam, que es activo frente a las metalo-betalactamasas, y ceftazidime avibactam, porque en estos microorganismos las metalo-betalactamasas suelen coexistir con otros mecanismos de resistencia con otro tipo de betalactamasas, porque si no, utilizaríamos solo el Aztreonam. Si el microorganismo solo tuviera una metalo-betalactamasa, solo utilizaríamos el Aztreonam, pero el ecosistema, el ambiente ecológico en el que viven estos microorganismos les llena, digamos, de otros plásmidos y otras betalactamasas que obligan a utilizar otros fármacos de amplio espectro. Bien, este estudio también lo ha explicado Antonio. Yo lo he sacado otra vez para demostrar cómo ceftazidime avibactam también es buen antiseudomónico. No solamente es bueno contra las carbapenemasas, sino que también es bueno frente a Pseudomonas aeruginosa extremadamente resistente. En este caso, en este estudio que ha explicado él del año 2017, de 51 hospitales, de 1.400 cepas, que ambos fármacos tienen porcentajes de sensibilidad equiparables a colistina e incluso mejores que amicacina. Hay datos, no tantos, de ceftazidime avibactam en infecciones por bacilos gram negativos que no son enterobacterias. Entonces, pues son estudios, pues este italiano, por ejemplo, es un estudio típico retrospectivo de mezcla de infecciones, neumonías, bacteriemias, infección intraabdominal, con solo 38 casos de pseudomonas, pero los pacientes que recibieron ceftazidime avibactam, pues la mayor parte fue en tratamiento de rescate. Por lo tanto, son datos, bueno, que se empiezan a publicar, pero que todavía, bueno, ceftazidime avibactam frente a pseudomonas, pues no hay estudios potentes, ¿no? Aquí estos son los datos de resultados de respuesta clínica. En los casos de Pseudomonas aeruginosa, pues no estuvo mal la tasa de curación clínica del 87,8% utilizando ceftazidime avibactam frente a Pseudomonas aeruginosa extremadamente resistente. Aquí también hay otro estudio, bueno, estos clásicos análisis post-hoc, en el que se obtuvieron los datos de Pseudomonas dentro de estudios que incluían otros microorganismos, y en 95 casos pues se encontraron que ceftazidime avibactam tenía una tasa de curación igual que los carbapenemes, ¿no? Del 85%, e incluso superior a respuesta microbiológica. Y otro estudio de 63 pacientes con Pseudomonas multiresistente, la mayor parte de neumonías, que fueron tratados con ceftazidime avibactam, tuvieron una tasa de mortalidad del 17%. Estos son los datos que también están puestos aquí, ¿no? Son 203 infecciones, de las cuales 63 eran pseudomonas, y en ellos la tasa de supervivencia fue del 80%. Utilizando ceftazidime avibactam frente a pseudomonas. Nosotros también estamos haciendo estudios de ceftazidime avibactam frente a pseudomonas extremadamente resistente de diferentes clones de alto riesgo. Aquí tenéis el famoso 235 que ha explicado Antonio, el S775, el S711, el 175, etc. Algunos de ellos de inicio con resistencia incluso a ceftazidime avibactam. O sea, algunos de ellos ya eran resistentes a ceftazidime avibactam de inicio,
Y lo que era muy interesante es que al combinar ceftazidima y Bactam con colistina, otra vez, que es el rojo, el que es de color rojo, es el que produce las mejores curvas. Esto es un estudio de curvas de letalidad simple, estático, ¿eh? Pero lo que vimos y nos llamó mucho la atención es que había 7 cepas resistentes a colistina, a ceftazidima y Bactam, que al combinarlo con colistina, entre comillas, se volvía sensible, ¿no? Se volvían sensibles a ceftazidima y Bactam al combinarlo con ceftazidima, con colistina. Otro fármaco, meropenem vaborbactam, que contiene ácido borónico. El vaborbactam es muy activo frente a KPCs. Una ventaja que tiene meropenem vaborbactam es que ambas moléculas tienen la misma farmacocinética, porque a veces pasa que las combinaciones, como puede ser ceftazidima y Bactam o otras combinaciones que utilizamos, la farmacocinética no siempre es la misma y esto a veces trae problemas de eficacia. En este caso, meropenem vaborbactam, allí donde llegan los dos a la vez, ¿no? Incluido el epitelio pulmonar, que es un tema muy interesante. Y en ese sentido, meropenem vaborbactam pues, puede ser un fármaco también muy interesante a nivel de las neumonías, ¿no? Porque su penetración es buena y ambos fármacos penetran igualmente. El primer ensayo clínico que demostró su eficacia, y aquí sí vamos a hablar de ensayos clínicos porque hay pocos datos de la vida real, fue el de infecciones urinarias, y el de infecciones urinarias, no sé qué se pasa solo, no sé por qué, el de infecciones urinarias casi demostró superioridad de meropenem vaborbactam frente a pipertazo. Las diferencias de los grupos se querían incluso salir de hecho para la FDA casi se considera que fue significativamente superior. El Tango 2, que es el estudio el que se hizo, aquí sí que se estudiaron multiresistentes, pero hubo que pararlo porque se vio que era muy superior el meropenem vaborbactam a la mejor terapia disponible y al final solo entraron 32 enfermos en una rama y 15 en la otra. Pero es que había tanta diferencia que había que pararlo, porque es que los pacientes que recibían meropenem vaborbactam tenían una mortalidad del 15% y los otros del 33%. Entonces, claro, tú estás en el ensayo clínico y digo, óigame, mire, hemos hecho un análisis preliminar y los de la rama que igual le toca se mueren el 33% y los de otro el 15%. Que si quiere entrar usted en el estudio, y dice, pues no, como que no, ¿no? Pues eso. Pues por eso se hacen los estudios, ¿no? Se hacen los estudios preliminares y algunos estudios se paran. Entonces, meropenem vaborbactam demostró ser superior a la mejor terapia disponible enseguida, frente a multiresistentes. En la vida real ya empieza a haber datos, pasa que son estudios pequeños, y lo mismo, pues bacteriemias, neumonías, todo mezclado. La mayor parte de este estudio son KPCs y la supervivencia a día 30 fue muy alta, del 90%, y a día 90 del 80%, volvemos de nuevo a la mortalidad del 20%, y mires por donde lo mires, y con datos de fracaso microbiológico que me preocuparon del 35%, ya sea por recaída, por colonización respiratoria, superinfección o bacteriemia persistente. Y en el 50% de las recurrencias la CMI subió igual o más de 8 veces. Y en un caso se detectó una resistencia de una CMI igual a 8. Ya digo, y estamos hablando de un estudio de que no llega ni a 20, son 20 pacientes. Otro estudio en la vida real, también de neumonías, infecciones urinarias, infecciones intraabdominales y piel y partes blandas, son 40 enfermos. Este es el doble de grande, pero son estudios pequeños. La mayor parte son enterobacterias y muchos de ellos iban con terapia combinada. El éxito clínico fue del 70% y el fracaso fue por persistencia de los síntomas en el 22%, recurrencia al 12% y mortalidad del 7,5%. Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? De momento son datos pues preliminares de que estos fármacos, y también es verdad que son enfermos muy complejos, ¿no? O sea, a mí me parece que hacer estudios clínicos en enfermos con multiresistentes es un reto y creo que tenemos que darle vueltas a ver cómo lo podemos hacer mejor. Datos italianos de un uso compasivo con meropenem vaborbactam, 37 infecciones por Klebsiella en 12 hospitales.
con muchas bacteriemias, con una curación clínica del 75%, curación bacteriológica de los que tenían control 100%, y 3 recurrencias que fueron rescatadas con una combinación de, otra vez, meropenem valproatam con colistina o fosfomicina. Mortalidad 24%, y los fármacos, perdón, y la mortalidad se relacionaba con la edad, la comorbilidad, el incremento mayor de 8, pero no con la resistencia a ceftazidima y avibactam, que se miró. Es muy interesante porque muchos de esos enfermos son rescates de ceftazidima y avibactam que son resistentes a KPCs. Imipenem relebactam es un inhibidor de beta-lactamasas y carbapenemasas. Ha demostrado no inferioridad versus imipenem en infección intraabdominal complicada, y el 13% de los casos de este estudio eran resistentes a imipenem. La actividad que tiene frente a Pseudomonas aeruginosa es muy interesante, ¿vale? O sea que, a diferencia de meropenem valproatam, como ha explicado antes Antonio, imipenem relebactam es buen antipseudomónico frente a Pseudomonas extremadamente resistentes también. Y porque potencia la actividad de imipenem frente a Pseudomonas aeruginosa resistente a imipenem. O sea, el relebactam, cuando la Pseudomonas es productora de AMC y tiene una pérdida de la porina o EPRD, pues el relebactam lo potencia de nuevo el imipenem y lo recupera. Y además es interesante porque ambos son mal sustrato de las bombas de expulsión. Por lo tanto, imipenem relebactam, insisto, es un fármaco que podemos tener como antipseudomónico. Entonces, estudios que se han hecho de imipenem relebactam en infecciones por multiresistentes, pues aquí estamos, otro 20 contra 10 casos que hubo que parar, estudio que hubo que parar porque la respuesta clínica y la mortalidad eran muy inferiores, ¿no? O sea, la mortalidad muy inferior y la respuesta clínica superior, la mitad. O sea, 30% de mortalidad con imipenem relebactam, 60% de mortalidad con, perdón, disculpad, 9,5% de mortalidad contra 30% con el de colistina y imipenem. Y, por supuesto, mucha menos nefrotoxicidad, 10% contra 56% con colistina más imipenem. Este es un estudio interesante, que es un ensayo clínico, o sea, un ensayo clínico que dice enfermo con infección por microorganismos resistentes a imipenem. Se los voy a tratar con imipenem relebactam o con imipenem más colistina. Y en este estudio hubo que pararlo, insisto, porque imipenem relebactam era muy superior a la combinación de imipenem con colistina. En Pseudomonas, ya hemos dicho los datos, no se me ha vuelto aquí, en la vida real. No, esto no es en Pseudomonas, esto es una mezcla, lo mismo, ¿no? Pseudomonas, Klebsiella, Proteus, de imipenem relebactam. Muchos de ellos son infecciones respiratorias, muchos de ellos son enfermos que se recuperan de fracasos clínicos, es un estudio retrospectivo, y la combinación es frecuente con tobramicina, la mortalidad del 33% y la recurrencia microbiológica del 24% con un caso de desarrollo de resistencias. Un caso de toxicidad gastrointestinal y un caso de encefalopatía como efectos adversos. Y ya pasamos a la última molécula, que es el cefiderocol. El cefiderocol es una cefalosporina anhidróforo que utiliza el sistema de transporte del hierro para aumentar su penetración periplásmica, y además es muy estable frente a muchas beta-lactamasas de tipo A, B, C y D. Hablando de Pseudomonas, y ya lo vamos a ver aquí con más detalle, pues si comparamos las CMIs, ¿no? La distribución de los porcentajes de los aislados según la CMI, pues tenemos que cefiderocol es la gráfica que está más a la izquierda, la gráfica que corresponde a las CMIs más bajas, en comparación con ceftriaxona tazobactam, que habíamos dicho que era el mejor antipseudomónico, y en comparación con ceftazidima y avibactam, que también es buen antipseudomónico, pero si os fijáis, sus CMIs son más altas. O sea que, aparentemente, y con los estudios in vitro, cefiderocol es un fármaco prometedor como fármaco activo frente a Pseudomonas extremadamente resistente.
esta gráfica saldrá por todos los lados. Yo esto también la he utilizado como Antonio porque es muy gráfica, muy fácil de ver. Cefiderocol es el que tiene el mayor espectro. Por eso lo he puesto, para que lo veáis en comparación con los demás. Es activo contra las KPCs, contra las metalo, contra las oxas, contra la pseudomonas resistente a carbapenem, contra Acinetobacter baumannii y contra Stenotrophona maltophilia. Sería, vamos, ahora mismo el de mayor espectro antimicrobiano frente a inhibidores frente a gram negativos multiresistentes. El estudio que se hizo para comparar cefiderocol con la mejor terapia disponible, ¿de acuerdo? Se hizo frente a infecciones producidas por microorganismos resistentes a carbapenem, por eso lo he puesto, y tuvo datos de curación al final del tratamiento del 66 contra el 58%, y lo que pasa es que en este estudio la mortalidad de los enfermos, sobre todo de los que tenían infección por Acinetobacter baumannii, fue muy superior. Muy superior. Fijaros, cefiderocol, la mortalidad con Acinetobacter fue del 50%, mientras que era del 18% con la mejor terapia disponible. Y eso hizo decantarse los datos del estudio en contra del fármaco, y a pesar de que los autores intentan maquillar el estudio diciendo que no pasa nada, que la culpa la tiene la Acinetobacter baumannii, de momento cefiderocol, por culpa de este estudio del Credible, las guías no lo han puesto a la misma altura que los otros fármacos contra infecciones graves. Lo ponen para infección urinaria. Y hacen falta datos. Y eso que era muy prometedor a nivel de estudios in vitro, ¿no? En el ensayo clínico de neumonía nosocomial, que aquí entran todo tipo de microorganismos, no es contra multiresistentes, por eso hay tantos pacientes, 300 pacientes. Bueno, pues la mortalidad a día 14 era igual en los dos grupos, pero cuando nos íbamos a la Acinetobacter baumannii pasaba lo mismo, que había una mayor mortalidad. Y este último estudio es un estudio que acaba de salir publicado de comparación de cefiderocol contra colistina en infecciones por Acinetobacter baumannii, que yo creo que es el microorganismo que peor está resuelto. Ahora, claro, el hospital que no tenga problemas con Acinetobacter baumannii, pues parece como que no existe, ¿no? Pero el que tiene problemas con Acinetobacter baumannii, hace poco estuve en el curso este del PROA, que hacemos los del GEIRAS, del GIH, y había una chica de la UCI que explicó unos dramas que tenían con Acinetobacter baumannii, no me acuerdo qué ciudad era. Pero es espectacular, o sea, la Acinetobacter baumannii está produciendo unos estragos ahora mismo, porque este sí que es el ejemplo de la medicina posantibiótica. O sea, esto de ir improvisando y tal, un bicho que no puedes matarlo con nada, ¿no? Y los enfermos ahí con litros de colistina nebulizada a ver si cuela. Es un problemón. Entonces, resulta que pones cefiderocol comparado con colistina y en bacteriemias, en este estudio en bacteriemias, que tampoco son tantas, pero bueno, se mueren 2 de 27 a día 14 con cefiderocol y 22 de 52, es decir, un 42% con colistina. Vale, mucha diferencia, muy a favor del cefiderocol, que es lo que está en azul oscuro. O sea, las columnas en azul oscuro en bacteriemias, tanto a día 14 como a día 30, la mortalidad a día 30 en concreto es de 57% en la colistina y del 25,9% con el cefiderocol. Pero nos vamos a la neumonía y bueno, lo que pasa es eso, o sea, son 12 pacientes en un lado y 23 en el otro, pero la mortalidad no es significativamente inferior. Hombre, la columna parece más bajita, pero cuando nos vamos a la mortalidad del día 30, 58 contra 56. Entonces, bueno, Acinetobacter baumannii da problemas y seguirá dando problemas, y cefiderocol de momento, a pesar de que es un fármaco que es, como ha explicado antes también Antonio, el más activo, pues, y además en este estudio en 8,4% se desarrollaron resistencias durante el tratamiento. O sea que había un editorial en el Clinical Infectious Disease cuando salió uno de los estudios de ceftazidima y Bactam, en el que se demostraba, el estudio de Shields, que demostraba que se desarrollaban resistencias.
salió un editorial parafraseando una frase de la película Tiburón, que van a cazar el tiburón y lo van a cazar con un barquito, con un barcucho, ¿no? El que iba pues era experto en tiburones y decía que con ese barco era suficiente, que los tiburones con ese barco jamás habían tenido problemas. Y el que había visto el tiburón con los prismáticos dijo, we will need a bigger boat, ¿no? Necesitaremos un barco mayor. Y el otro se reía de él, ¿no? Y se reía de él tanto que al final os acordáis cómo se lo come, ¿no? O sea, que el tiburón se sube al barco, el tío se resbala y directamente en bandeja, ¿no? Pues ese editorial a mí me dejó preocupado. Y cuando veo estos estudios sigo preocupado. O sea que los bichos que tenemos que machacar son tan potentes y tan difíciles de tratar y con enfermos tan complejos que creo que estos fármacos que tenemos van a ser insuficientes. En algunos enfermos están funcionando muy bien, pero necesitamos más. Necesitamos más y mejores. We need a bigger boat. Y esta es mi gráfica, y la misma que pone Antonio, sacada del Pediatric Infectious Disease, de la TAMA esta, y la pongo como conclusión. ¿Por qué la pongo también como conclusión? Porque es que es la visión que tenemos que tener. Es verdad que estos fármacos tienen sus ventajas e inconvenientes. Mira, aquí tenéis la erabaciclina, que es como una especie de tigeciclina, que no lo he explicado, que lo único que le pierde es las pseudomonas, pero que es muy activo frente a todas las demás, incluyendo las metalo-beta-lactamasas, ¿no? Pero los demás, si os fijáis, pues meropenem valoractam pues no cubre las pseudomonas, de hecho solamente se queda en verde en la parte de KPCs, imipenem relevactam solo tiene en verde la parte de KPC y la pseudomonas aeruginosa, afortunadamente. Mira, pues tenemos otro antipseudomónico. La plazomicina no la he explicado, que es un aminoglicósido que tampoco va a llegar, pero es como una amicacina, digamos, mejorada, que no funciona para Acinetobacter baumannii y Stenotrofomonas, y los demás que hemos explicado. El cefidrocol, el que tiene más, ¿no? Y aceronamibactam, que no es activo frente a Acinetobacter baumannii, pero sí también podría ser una alternativa buena en el futuro. Y con esto hemos terminado.